Nuestro próximo conferencista, Rafael Batres Prieto. Es profesor de la Facultad de Ingeniería y Ciencias del Tecnológico de Monterrey y miembro de la Academia Mexicana de Ciencias. Fue profesor asociado de Ingeniería Industrial en la Universidad Tecnológica de Toyohashi y fue profesor asistente en el Instituto de Tecnología de Tokio durante 7 años. También trabajó como científico invitado en el Institut Français du Pétrole. Su amplia experiencia incluye diversas actividades sobre la gestión de la cadena de suministro, el modelado para la toma de decisiones, la gestión de operaciones, el modelado de procesos de negocio, la dinámica empresarial, entre otros. También ha asesorado a empresas en las áreas de planificación estratégica, aplicaciones de inteligencia artificial, procesos comerciales, manufactura esbelta y seguridad de procesos químicos. La conferencia de hoy, retos y aplicaciones. Bienvenido, Rafael Batres Prieto. Hola, soy Rafael Batres. Estoy muy emocionado en poder participar en el primer Summit de Inteligencia Artificial. Estoy agradecido por la invitación a la Escuela de Informática y Telecomunicaciones de Duoc UC. El día de hoy les voy a hablar sobre la inteligencia artificial en la industria, retos y aplicaciones. Antes que nada quisiera comentar que solamente el 12% de los datos que se generan se utilizan para tomar decisiones, lo cual significa que hay un potencial enorme para poder utilizar datos y tomar mejores decisiones. Un incremento de solo 10% puede generar ingresos adicionales de miles de dólares, en algunos casos incluso millones de dólares. Ahora veamos qué es lo que ha ocurrido con las empresas. Las empresas han aumentado sus presupuestos en inteligencia artificial en los últimos años, a pesar de la pandemia. Ahora, también vemos que el comportamiento del consumidor está cambiando, ya no es el mismo que antes. Vemos cómo el consumidor ahora tiende más a usar las compras en línea, el uso de teléfonos móviles, el uso de redes sociales. Hay consumidores que prefieren productos más saludables, mientras que otros se enfocan más al precio. Vemos que hay un incremento en la concientización de los consumidores por la parte de sostenibilidad, no solamente la parte de medio ambiente, sino también la parte social y económica. De acuerdo a un estudio realizado por la empresa Algoritmia, vemos que existen muchísimas aplicaciones de la inteligencia artificial en las empresas, mencionando entre ellos el conocimiento del cliente, lo que se conoce como el Customer Insight. Y es no solamente qué es lo que hace el cliente, sino qué es lo que le gusta, qué es lo que hace, cuáles son sus preferencias. La mejora de la experiencia del cliente antes de que adquiera el producto, cómo darle una probada de lo que significa el producto, qué es lo que cómo podría imaginarse o sentir el producto. El monitoreo y mejoras de la lealtad del cliente, cómo hacer que el cliente no se nos vaya. La detección de fraudes, que de manera tradicional ha sido parte de lo que hacen empresas como los bancos o instituciones financieras, pero también es algo que cada vez es más generalizado. Automatización de procesos, y esto va desde los procesos de negocio hasta la parte de la automatización de los procesos de manufactura. Optimización de la cadena de suministro, la gestión de inventarios, que está relacionado también con la parte logística y de cadena de suministro, planificación financiera, cuál es el mejor portafolio que puede generar mejores ganancias, la identificación de nuevos clientes. Sin embargo, el camino a la transformación digital no es fácil. Todavía tenemos muchas empresas que almacenan su información en papel o que si tienen bien algún sistema informático, muchas veces la información se convierte a una impresión y de la impresión vamos a una captura a otro sistema informático. Aquí estoy definiendo inteligencia artificial como una rama de la ciencia de la computación que nos sirve para hacer de manera más eficiente nuestras actividades. Entre otras cosas, lo que nos permite es que si nos enfocamos a datos, a partir de estos datos, generamos información y con ella tomamos decisiones. Lo ideal es tomar mejores decisiones y eso es lo que nos permite la inteligencia artificial. Les voy a resumir algunas de las aplicaciones en la industria de la inteligencia artificial en términos de lo que el estudio de Algoritmia ha reportado y otros más.
Vamos a empezar con la mejora de la experiencia del consumidor, después hablarle de lo que se puede hacer para desarrollar nuevos productos, servicios e incluso modelos comerciales. También sobre el uso de modelos basados en datos junto con la optimización para la toma de decisiones, la integración de la cadena de suministro y la integración que se puede realizar dentro de la empresa. Vamos a empezar con la mejora de la experiencia del consumidor. Aquí hablamos de aspectos tales como el monitoreo del comportamiento del consumidor. ¿Qué es lo que está haciendo el consumidor? ¿Cuáles son sus tendencias? ¿Cuáles son sus gustos? Uso de formas ingeniosas para que los consumidores experimenten un producto, y les voy a mostrar un ejemplo. Los sistemas de recomendación. En base al historial del cliente, la empresa puede sugerir algún producto que le puede gustar al cliente, que le apetece al cliente. También el uso de datos de compras pasadas, historial de películas, que se puede utilizar para poder sugerirle algún servicio en particular dentro de lo que ya el consumidor está comprando. Esta es una empresa muy interesante, es una empresa mexicana de anteojos, de gafas, y tiene esta función de permitirle al consumidor tener la experiencia del producto antes de comprarlo. Utilizan inteligencia artificial para identificar la forma de la cara y en base a eso sugerir algún producto. En el desarrollo de nuevos productos y servicios, la inteligencia artificial nos permite incorporar no solamente datos y modelos, sino también desarrollar modelos en base a experimentos o datos que todavía no existen. Un ejemplo de ello es lo que se conoce como Quality by Design, del cual les hablaré en un momento. Razonamiento basado en casos que permite reutilizar soluciones a problemas pasadas para un problema que tenemos en este momento. El diseño de materiales a través de robótica, el cual permite, a través de un robot que maneja experimentos, desarrollar un nuevo producto en base a requisitos que están definidos previamente. En el caso de Quality by Design, el objetivo es el diseño de un nuevo producto a partir de atributos de materiales que nosotros especificamos en base a las necesidades del cliente, pero también este producto se obtiene a través de modificar el proceso de manufactura. Y es posible encontrar la combinación de los valores de los atributos del material junto con los parámetros del proceso que nos generen un producto que podemos controlar más fácilmente. Mientras más variabilidad exista en nuestro sistema de producción, más difícil es controlar la calidad. Sin embargo, al nivel del diseño del producto, es posible a través de la inteligencia artificial en específico, a través de modelos basados en datos, machine learning y algoritmos de optimización, de poder encontrar la combinación adecuada que disminuya la variabilidad y que el producto tenga una mejor calidad a través de un mejor control de la calidad. En este ejemplo vemos el diseño de un fármaco en donde tienes dos parámetros que se pueden ajustar para que el fármaco se diluya en el estómago de mejor manera. Se pueden desarrollar experimentos de manera conjunta con lo que se conoce como modelos de aprendizaje automático, machine learning, y a partir de ese modelo de machine learning se puede optimizar para poder encontrar la mejor combinación de los parámetros que generen la disolución adecuada. Ahora también hay modelos para decisiones de tipo operativo. Por ejemplo, podemos pensar en métodos para generar pronósticos más precisos. Anteriormente hablábamos de modelos de pronósticos de la demanda, por ejemplo, que nos generan un valor único. Es decir, por ejemplo, cuál es la demanda de un cierto producto la semana que viene. Pero hoy en día es posible obtener varios periodos adelante, inclusive en uno de los casos 96 periodos adelante, con la precisión adecuada. Y no solamente es posible obtener pronósticos de demanda para grupos o familias de producto, sino incluso es posible desarrollar pronósticos, modelos de pronóstico a nivel del tipo de producto o SKUs. Esto se logra a través de no solamente utilizar datos históricos de la demanda o datos históricos de una variable que estamos midiendo, sino también combinándolo con otros valores, otros tipos de información, tales como las temperaturas, humedades, el comportamiento del consumidor. También
información tales como aspectos socioeconómicos, la inflación, el desempleo, etcétera. Hay modelos que se pueden desarrollar para mejorar la operación de la planta, tales como métodos computacionales que permiten arranques y paros más rápidos, y no solamente más rápidos, sino seguros, y que disminuyan el efecto en el daño de los equipos, del desgaste de los equipos. Se pueden desarrollar métodos para detectar fallas antes de que la falla ocurra, métodos para mejorar la calidad y reducir costes de producción. En términos de mejores modelos o métodos para pronósticos de la demanda, la gran ventaja es que con ellos podemos tener mejores planes de producción, podemos tomar mejores decisiones, disminuir los inventarios, con lo que al final disminuimos los costes. Y a partir de la información que se obtiene, controlar la demanda, llevar la demanda en picos que observamos a puntos en la demanda cuando el consumo es bajo. Uno de los ejemplos más emocionantes es el pronóstico de la demanda del consumo eléctrico, el cual puede resultar en ahorros tremendos en términos de costes, en términos de dinero, dado que estamos hablando de la predicción del consumo un día antes, cada 15 minutos en el caso de México. Para poder desarrollar tales modelos, existen en la inteligencia artificial muchísimos métodos, incluyendo las redes neuronales de muchos tipos, máquinas de soporte vectorial y random forest. Este es un ejemplo de un resultado de pronóstico de la demanda a partir de datos históricos, pero como había comentado, es posible conectar con datos adicionales, con información adicional que nos permitan tener un pronóstico más preciso. Les muestro un ejemplo en el caso del pronóstico de la demanda del consumo eléctrico, en donde nosotros en nuestro equipo de investigación desarrollamos un método basado en Machine Learning, específicamente en redes neuronales, combinado con otro modelo de la inteligencia artificial que se llaman reglas de asociación, con lo que podemos predecir 96 periodos adelante. Es decir, predecir la demanda de un día completo, del día de mañana, por ejemplo, pero cada 15 minutos. Y esto no solamente el modelo permite generar una predicción más precisa, sino también más confiable en términos de la incertidumbre de los resultados. Ahora, en términos de mejores métodos para operar las plantas, el problema es cómo encontrar las operaciones de las válvulas, por ejemplo, en una central eléctrica, de tal forma en la que podamos tener arranques y paros más rápidos. ¿Cómo determinar la manera en la que vamos a operar las válvulas? Una válvula en un momento dado puede estar 10% abierta, mientras que otra 50% y otra más completamente abierta, otra completamente cerrada. ¿En qué momento vamos a cambiar las posiciones de esas válvulas? De tal forma en la que rápidamente llegamos al punto en el estado de operación de la planta, en el caso del arranque, o vamos de ese estado de operación a un estado en donde ya no estamos operando la planta en el caso del paro. Imagínense el caso de un avión que despega y aterriza. Los momentos más difíciles son justamente esos dos. ¿Cómo hacer que la planta arranque y pare rápidamente, pero de manera segura, y además que no afectemos de manera significativa el desgaste de los equipos? Aquí podemos ver cómo de manera tradicional, en la curva azul, tarda más tiempo en poder arrancar la planta. Y utilizando herramientas de Machine Learning y algoritmos de optimización metaheurística, específico, algoritmos genéticos, es posible tener un arranque mucho más rápido y al mismo tiempo que no afecte el desgaste de los equipos. En términos de otro ejemplo de la aplicación de modelos y métodos de inteligencia artificial para decisiones operativas, es simplemente aplicarlos para mejorar las condiciones de operación de tal manera en la que no solamente cumplamos con la calidad, sino también podamos incrementar la productividad y tener mayores ganancias. Algo tan simple como encontrar las condiciones de operación de un horno en términos del tiempo de horneado y la temperatura. Ajustando dichos parámetros, podemos producir más o menos pan que cumpla con la calidad requerida. Ahora, para poder encontrar dichos parámetros, una opción es simplemente
con prueba y error. Sin embargo, la inteligencia artificial nos permite combinar diseño de experimentos con modelos de machine learning de aprendizaje automático para generar curvas semejantes a las que estamos viendo en el lado derecho, y a partir de algoritmos de optimización encontrar las mejores condiciones de operación. Decía mi jefe en Japón que este tipo de problemas de optimización es un poco como encontrar el diamante en un desierto. Y es que efectivamente la búsqueda, siendo de manera artesanal, es muy difícil. Para poder encontrar las condiciones óptimas se requiere de la ayuda de elementos tales como la inteligencia artificial. Ahora, cuando se trata de encontrar ese diamante, ¿de qué manera podemos encontrar el óptimo? Por ejemplo, las condiciones de temperatura y tiempo de horneado de tal manera en la que incrementemos la productividad, más pan, y al mismo tiempo que cumplamos con los requisitos de calidad, pero que la computadora no tarde mucho tiempo. ¿Cómo hacer que nuestra respuesta sea rápida en términos del esfuerzo computacional, pero al mismo tiempo precisa? Ese es uno de los retos y se puede cumplir con distintas técnicas y tecnologías que existen en inteligencia artificial. Otro ejemplo de la aplicación de la inteligencia artificial en términos de decisiones operativas es el poder monitorear la planta para poder detectar problemas de calidad, y también el poder monitorear el proceso para poder saber si estamos dentro de los límites de seguridad o de los límites normales, o si estamos fuera de esos, o existe una tendencia a irnos a la anormalidad, en cuyo caso tendríamos que parar la planta y resolver el problema antes de que esto resulte en un accidente o resulte en una falla grave en uno de los equipos. Ahora, la inteligencia artificial también se puede aplicar a mayor escala, no solamente dentro de una planta, se puede utilizar también a lo largo de la cadena de suministro. Nos permite tener una mejor integración entre los proveedores y clientes, entre los proveedores y clientes, pero también entre distintas empresas con las que estamos colaborando. Y esto es, imagínense que tan pronto como el producto de nuestros clientes disminuye en términos de inventario, nosotros somos capaces de reabastecer. En tiempo real tenemos la información. Podemos compartir diseños de componentes con proveedores de una manera muy ágil en caso de que nosotros en nuestra planta, por cualquier razón, no podamos cumplir con la fabricación de esos componentes. ¿Cómo desarrollar mejores modelos de pronóstico para poder reducir los inventarios a lo largo de la cadena de suministro? ¿Cómo poder desarrollar planes de suministro y también planes financieros? Esas son oportunidades importantes de la inteligencia artificial. Hablamos no solamente de los KPIs, de Key Performance Indicators, para tomar decisiones. Hoy en día hablamos también de los Key Performance Predictors, tales como el tiempo para sobrevivencia de una empresa. En el caso de que ocurra alguna situación impredecible como ahora con la pandemia, o en algunos casos como situaciones tales como un terremoto o un maremoto. Y para poder predecir ese tipo de parámetros, de predictores, necesitamos modelos. Y la inteligencia artificial nos apoya para poder generar dichos modelos. ¿Qué pasa con la integración dentro de la empresa? Dentro de la empresa contamos con distintos sistemas de información, tales como los Enterprise Resource Planning o ERPs, sistemas que ayudan a gestionar las operaciones de manufactura, sistemas que nos permiten automatizar la operación de la planta, los sistemas de control, pero también existen sistemas de otro tipo para mantenimiento, para la cadena de suministro, para atención al cliente, etcétera. ¿Cómo podemos hacer que la información fluya más rápidamente? ¿Cómo hacer que la información vaya a donde realmente se necesita, en la forma en la que se necesita y cuándo se necesita? Veamos el caso, por ejemplo, de la integración de los sistemas ERP con los sistemas que se utilizan en producción, tales como los sistemas MES o MOMS, que se les llama hoy en día, y nos podemos ir más abajo con los sistemas de control, los sensores y los actuadores. Aquí tenemos oportunidades importantes en términos de
no solamente la representación de la información, sino de una información que podemos hacer que la computadora entienda más fácilmente. Y este es el caso de las ontologías, otra técnica de inteligencia artificial que está basada en la lógica matemática y que permite definir las estructuras de conocimiento en términos de clases, subclases y relaciones para poder definir de manera clara y precisa todas las distintas piezas de información en términos de lo que manejamos en la planta, de lo que manejamos en la cadena de suministro, etcétera. Estas ontologías permiten identificar inconsistencias en la información que se transmite entre distintos programas, entre distintos sistemas de información, también descubrir información nueva a través de las mismas ontologías, pero conectadas con razonadores lógicos, realizar búsqueda de información inteligente. Veamos qué es lo que ocurre el flujo de información sin utilizar ontologías. Cuando decimos, por ejemplo, que intercambiamos información relacionada con alguna medida, probablemente de un sensor en nuestra planta, la información puede venir de manera equivocada, tal como la presión es 10 grados Celsius, 10 grados centígrados. Claramente nosotros nos damos cuenta que esto es una incongruencia, no podemos hablar de grados Celsius cuando hablamos de presión. Sin algún programa que de manera sistemática identifique la incongruencia, las computadoras no serían capaces de detectar esta inconsistencia, esta incongruencia. Sin embargo, utilizando ontologías y los razonamientos lógicos, automáticamente, por definición, es posible que tanto el proveedor de la información como el receptor identifiquen que esto es una incongruencia y entonces reportar la anomalía. Podemos utilizar las ontologías para búsquedas inteligentes. Por ejemplo, pensemos que estamos interesados en encontrar accidentes en una base de datos sobre accidentes que implican petróleo que se fuga de una tubería. Es decir, queremos saber información de accidentes en donde el petróleo sale de una tubería de una manera normal. Sin embargo, pues la búsqueda normalmente se hace a través de selecciones de palabras como aceite o petróleo, tubería y fuga, lo cual nos daría resultados como el que se muestran aquí arriba, lo cual es un falso positivo. Es una fuga, efectivamente, pero es una fuga que no es la que estamos buscando. Es una fuga en donde se trata de petróleo que se infiltra a la tubería, es una fuga, pero es una fuga de otro tipo. Entonces, las ontologías permiten encontrar la información que realmente estamos buscando. Ahora, para llegar a distintas metas, no necesitamos empezar con proyectos grandes, podemos empezar con proyectos pequeños. Una de las cosas que podemos hacer es desarrollar modelos de referencia para las empresas. Por ejemplo, modelos de referencia que expliquen la mejor manera en la que podemos representar la información en términos de las actividades que la producen, en términos de las actividades que reciben la información, como mejores prácticas para las empresas. ¿Qué información es mejor que representar? ¿Qué información es mejor capturar y manejar? Esto se puede manejar a nivel de colaboración entre empresas, por ejemplo. Y no nos vayamos tan lejos, simplemente con modelos de referencia que definan términos que muchas veces son complejos, en términos de que cada empresa le da una definición distinta, podemos trabajar juntos para crear una definición homologada. Ahora, vemos también que las empresas cada vez quieren modelos de aprendizaje automático, de inteligencia artificial más rápido, pero todavía tenemos retos al respecto. El desarrollo de los modelos cada vez es más rápido, pero la parte de implantación todavía sigue siendo larga en tiempo. Entonces, tenemos todavía retos en términos de cómo hacer los modelos más ágiles, cómo hacer que los modelos sean más fácilmente actualizables. Y una cosa que se puede hacer es tener más colaboración dentro y fuera de la empresa. Podemos también tener una cultura que venga desde arriba, desde de la alta dirección, de tal manera en la que los proyectos sean más exitosos. De hecho, tener un mayor entendimiento de la importancia TI es sustancial para el éxito de muchos proyectos
de inteligencia artificial y machine learning, especialmente si hablamos de directivos de nivel C, CEOs, CIOs, etcétera. Si ellos tienen un claro entendimiento de la importancia de la aplicación de la inteligencia artificial, es mucho más fácil tener proyectos exitosos. En conclusión, hay muchísimos proyectos de transformación digital, muchísimas cosas que se pueden hacer en el ámbito de la aplicación de la inteligencia artificial y machine learning en particular, muchos de ellos que no requieren grandes inversiones. Y podemos empezar con pasos pequeños, como comentaba, en términos de el desarrollo de modelos de referencia, el desarrollo de buenas prácticas para ayudar a las empresas a utilizar de mejor manera la información y que los datos no se queden como datos, sino podemos convertirlos en información y de ahí a conocimiento, y de tal forma en la que podamos tomar mejores decisiones. Con esto termino mi presentación. Muchísimas gracias. Estoy atento a cualquier pregunta que puedan tener ustedes, y aquí les presento mis datos de contacto para ello.